El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Empieza desde su desarrollo, desde el primer instante de vida, cuando el bebé nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos primeros momentos, el bebé aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás. Estamos creando el vínculo de la comunicación. El bebé puede percibir las palabras que le miras e interactúas con él. Es fundamental que los pequeños escuchen hablar a los que les rodean desde el principio, antes incluso de que puedan entender el sentido y el significado de las palabras. El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso del desarrollo evolutivo de las personas, por lo tanto, dentro de unas etapas que caracterizan los periodos evolutivos y presentan con lógicas variaciones individuales, unas características generales. ¿Por qué es importante estimular el lenguaje? Bueno, es una herramienta para pensar, contribuye al desarrollo de la inteligencia, nos facilita la comprensión y la resolución de los problemas, ayuda a comprender las emociones, es un instrumento fundamental para las relaciones sociales y por lo tanto para el desarrollo social afectivo. Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. Etapas del desarrollo del lenguaje. Los sonidos vocales se dan entre los 6 meses, el balbuceo se da entre los 12 meses, las primeras palabras se dan entre los 20 meses aproximadamente, juntar las dos palabras se da entre los 28 meses, juntar las tres palabras se da entre los 36 meses aproximadamente. Etapa prelingüística, de los 0 a los 2 años. Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la comunicación. En esta etapa, los niños y las niñas aprenden que las palabras tienen un significado y aunque no puedan expresarlo, lo empiezan antes del año, a reconocer el sonido de las determinadas palabras. En esta etapa, para comunicarse, los bebés emplean miradas, gestos y expresiones faciales. También comienzan a emitir sonidos similares a lo de su lengua materna, aquella que escuchan habitualmente en casa. Estas primeras emociones son fundamentales, son la base del habla y que desarrollan poco más adelante. Después de este primer momento de emisión de palabras, se produce rápidamente un desarrollo importante. Los bebés aprenden a emitir un gran número de palabras en pocos meses. Se dan cuenta de que mediante el lenguaje pueden nombrar cosas de la realidad que los rodean. Aumenta mucho el vocabulario y la construcción sintáctica. Utiliza los pronombres, tiempos verbales, preposiciones, aunque aún es común que cometa muchos errores en estos aspectos. Por ejemplo, váyate, en un lugar, vete o que vayas, etc. ¿Qué debemos de hacer para estimularle? Hablar con él, contarle cosas, contarle cuentos, preguntarle cosas y esperar a que responda. Dejar que sea él el que hable. No adelantarnos a lo que va a decir, corregirle cuando cometa algún error en alguna palabra, involucrarlo en conversaciones, emplear canciones. Se produce también un fenómeno importante, que es la interiorización del habla. Los niños y las niñas empiezan con su lenguaje.
es común que tengan conversaciones a solas. Esto contribuye a que el lenguaje se haga más sofisticado en sus posibilidades de utilidad de expresión, es decir, que empiecen a comprender las utilidades del lenguaje y a saber que tienen múltiples posibilidades de utilización. Etapa lingüística de los 6 a 12 años. Los niños amplían notablemente su ámbito de acción y experiencia. Esto viene acompañado de un incremento de posibilidades comunicativas. Los niños y las niñas tienen nuevas necesidades. El lenguaje se hace necesario como instrumento de pensamiento, una herramienta reguladora de la propia conducta y de cambio social. Se produce en esta etapa el desarrollo del proceso de la lectura y escritura. Por lo tanto, otro avance importante, ahora no solo se asocian los sonidos y las palabras, sino que han de asociar el sonido con la palabra de grafema, símbolo de la escritura. Todo esto produce un avance espectacular, el vocabulario se incrementa, la sintaxis es más correcta y la gramática es más adecuada al uso convencional, aunque todavía no conocen muchas palabras y sutilezas del lenguaje. ¿Qué podemos hacer para estimularle? Hacer que lea para comprender lo que lee. Procurar que exprese de forma escrita y hablada. Provocar que pregunte cuando no entienda alguna palabra y conversar con ellos. Etapa lingüística de los 12 a los 16 años. El lenguaje continúa desarrollándose, ganando en dominio la complejidad. Se produce en esta etapa el dominio de las estructuras sintácticas, lo que hace que construya frases más largas y complejas. Además, comienzan a comprender lo abstracto, lo que denota al lenguaje de mayores posibilidades que adquieren una mayor conciencia de las palabras. Son símbolos dotados de significados. Las posibilidades de expresión con el lenguaje son infinitas. Algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta son: cada niño y niña sigue su propio ritmo. Pueden servir de orientación, pero no son reglas fijas. Estimulan, pero respeta sus tiempos y debemos de tomar en cuenta que por lo general las niñas adquieren el lenguaje de los niños que tienen hermanos mayores. También surge antes la necesidad de comunicarse y reciben a su vez la estimulación adicional de parte de los hermanos.